Seguimos conversando con la investigadora y profesora universitaria Alicia Conde Rodríguez en esta mañana, quien también es miembro de la Unión de Historiadores de Cuba, su presidenta aquí en La Habana. Pues hoy también recordamos el legado de uno de los precursores del proceso independentista de nuestro país, Félix Varela y Morales. Le reitero los buenos días, profesora, Buenos días. Y gracias por acompañarnos una vez más. Los conceptos de libertad, Alicia, y soberanía están presentes en el pensamiento de Varela. Rechazó el colonialismo español, también la esclavitud, el anexionismo, razón por la que fue justamente perseguido y exiliado. ¿Qué significaban las posiciones patrióticas de Varela? ¿Cómo influyó en su labor sacerdotal y también pedagógica? Varela fue un sacerdote ejemplar, de una condición humana extraordinaria, pero Varela también fue un sacerdote revolucionario, independentista. Toda su concepción liberadora es una concepción coherente, coherente con la ciencia, coherente con la cultura, con la conciencia, con la moral. Varela es un pedagogo, y un pedagogo desde el aula y un pedagogo social. Varela está construyendo una lógica para entender la sociedad, una lógica para entender la ciencia, para construir una ciencia en Cuba, una lógica para entender la política, para construir una política para Cuba. Por eso todos los componentes de la filosofía en aquella época, desde el Seminario de San Carlos, Varela los pone a disposición, los coloca a disposición de la emancipación cubana. Esto es un giro extraordinario porque comienza desde la propia epistemología, o sea, desde cómo se puede comprender la realidad, cuál es el paganismo en Cuba. O sea, Varela es un sacerdote sui generis en la época que trasciende totalmente su celda donde enseñaba filosofía y va a las cortes españolas a defender sus ideas y termina exiliado en Estados Unidos, donde funda dos periódicos que son de una importancia capital, porque es el periódico El Habanero y el periódico Mensajero Semanal. Pero Varela no está solo. Varela tiene discípulos como José de la Luz, como José Antonio Saco, o sea, que comparten sus ideas, y en el caso de José, en mucha medida, las ideas de él. José Antonio Saco lo acompaña en el Mensajero. Sus ideas en cuanto a la defensa de una abolición que era necesaria para Cuba, y lo hace también intelectualmente a partir, como siempre he dicho, le pone a los negros la raíz de su desgracia. O sea, ¿por qué ha ocurrido la esclavitud no solamente en Cuba, sino en el mundo? Y creo que ese es el más grande homenaje que él le pudo haber hecho a su maestro Varela. Se conoce también, Alicia, que el padre Varela era famoso sobre todo entre los jóvenes estudiantes de la enseñanza superior, quienes abarrotaban sus salones de clase y se fascinaban con todos sus métodos. ¿Quiénes fueron algunos de sus notables alumnos y cómo continuaron entonces sus ideales, sus ideas? Que le digo, José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco, que estudiaba entonces en el Seminario San Basilio en Magno, pero fue al Seminario de San Carlos porque alguien le dijo que fuera a ese seminario donde había un sacerdote que enseñaba verdadera filosofía. Esa es la clave de Varela, enseñaba verdadera filosofía. Varela no en el lenguaje, como él le llamaba, la tardía escolástica.
ante todo se impuso barrer con esa escolástica. Entonces, la cual los propios discípulos no podían entender, los estudiantes no podían entender, como él tampoco lo pudo entender cuando él comenzó a renunciar a eso, como el padre José Agustín Caballero también renunció antes que él. En ese pensamiento escolástico. Por tanto, claro que era la modernidad en la ciencia, la modernidad en el pensamiento. Eso era lo que hacía Varela. Iluminar el pensamiento de la juventud cubana, pero también su sensibilidad. Yo le agradezco muchísimo, profesora, investigadora, por sus reflexiones, por llegar a nuestra revista y acercarnos un poco más a la historia de esos grandes hombres de nuestra nación, de nuestra historia. Un placer haberla tenido, sinceramente, aquí en Buenos Días.